Muchas gracias por cada una de nuestras vidas. El Señor nos permite estar nuevamente aquí para darle alabanza, para darle honra. Y eso lo hacemos, hermanos, en el momento que escuchamos la voz de las Escrituras. El Señor quiere edificarnos en esta mañana. Y yo les invito a que vengamos con ese corazón contrito y humillado para poder atender a cada una de las palabras que hoy el Señor nos va a hablar. Me llamó mucho la atención un himno, Majestad. Debemos alabarle, debemos magnificar, debemos adorar el nombre de nuestro Dios. Y eso, hermanos, lo podemos hacer con esa habilidad que Él nos dio de saber escuchar al Dios vivo y verdadero. Bien, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea quien nos dirija en esta hora del día. Padre eterno, Señor nuestro, Padre, tu palabra es verdad. Señor, santifícanos en tu verdad. Nuestro fin, Señor, es alabarte, es adorarte. Pero para ello, Señor, necesitamos tu evangelio de verdad. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones, dando la disposición de que podamos, Señor, atender solamente a tu palabra, Señor. Usa, Señor, a este instrumento, Señor, que por tu gracia, Señor, nos permites ser la voz tuya, Señor. Te suplicamos, Padre, que en esta mañana tu palabra pueda edificarnos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, he titulado, hermanos, este mensaje: la responsabilidad de la iglesia con las viudas, bajo dos principios bíblicos. La iglesia es responsable de apoyar a las viudas, de acuerdo al versículo 3. El segundo punto, el principio que vamos a estar analizando: la iglesia es responsable de evaluar a las viudas, de los versículos 4 al 8. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos aprender? Hermano, estos dos principios nos van a ayudar a ser responsables en la iglesia de cómo servir a las viudas con un corazón compasivo y amoroso como el de Cristo. Así ya vamos. Y vamos a verlo bajo estos dos principios. El principio es, hermanos, entonces, apoyar y evaluar. Y dentro de la evaluación vamos a ver tres criterios. Tres criterios, hermanos. ¿Sí? Si estas viudas tienen hijos o nietos o familiares, el principio es, o el criterio es, que los familiares puedan mantener a sus propias viudas. En este caso, los hijos y los nietos. El segundo criterio a evaluar, hermanos, que esta viuda sea creyente o que sea cristiana. Y el tercer punto a evaluar, hermanos, que sea piadosa. Así vamos a llevar, hermanos, nuestra secuencia. Antes de entrar a la palabra de Dios, quiero decirles, hermanos, que seguimos estudiando esta carta. Esta carta es útil para todos los hermanos que componemos la congregación, que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, además de esto, esta carta arroja mucha luz con respecto a la administración de la iglesia, porque hay diferentes grupos. ¿Cómo entonces el pastor tiene que dirigirse a estos grupos? Sean viudas,
sean siervos, sean ricos, sean ancianas, sean ancianos, sean jóvenes, señoritas. Entonces, hermanos, dice 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito de la carta. ¿Cómo se debe de conducir? ¿Cómo los siervos de Dios deben tener este trato con el grupo de hermanos que conformamos la iglesia? Bueno, esto nos ayuda también a visualizar, hermanos, la importancia de la ortodoxia. La ortodoxia, hermanos, es la aceptación de la revelación de Dios a su mismo pueblo. Y esto nos debe de llevar a adorarlo en obediencia solamente a la verdad de su palabra. Y esto, hermanos, lo hacemos dentro de la vida piadosa de los miembros de la iglesia. Y en esta carta vemos la predicación de la sana doctrina. ¿Recuerdan por qué fue dejado ahí Timoteo? Para que, dice, corrigiera las falsas enseñanzas. Sin ortodoxia, hermanos, no hay piedad, porque la piedad se basa en la verdad del Evangelio. Esta carta es un llamado a la piedad y a la consagración. Cuando uno predica expositivamente, hermanos, versículo a versículo, estamos expuestos al Evangelio de verdad y conocemos todo el consejo de Dios. Ahora, hermanos, la iglesia tiene la obligación de mantener a las viudas, de las viudas que tienen necesidad. Al hacerlo refleja el corazón compasivo de Dios hacia esas mujeres privadas de su marido. Dios ha diseñado que las mujeres sean cuidadas por los hombres, ya sea por sus padres, sus maridos o por algún hombre en casa que provea para ellas. El Señor es protector especial, el Señor es proveedor y es la fortaleza especial de las viudas. Así, hermanos, entonces la iglesia también debe ser el canal de esa misma compasión. El Salmo 68:5 nos describe a Dios como padre de huérfanos, defensor de viudas. Él cuida, Él defiende. Éxodo 22, del 22 al 24, nos da entonces una advertencia severa acerca del trato con las viudas. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice el Señor, y si no, te las lees con el Señor. Isaías 1:17 dice que debemos aprender a hacer el bien, hacer justicia y amparar a la viuda. El pueblo entonces de Dios debe tratar a las viudas con el mismo cuidado especial que el Señor lo hace. Así es, mis amados hermanos. Quiero comentar un ejemplo acerca de Elifaz, ¿verdad? Amigo de Job. No encontraba pecado en él y quería acusarlo. Y nos dice, hermanos, allá en Job 22:9, que cuando Elifaz quiso acusar a Job, y usted ha de recordar esta historia, ¿verdad? Todo lo que le aconteció, cómo perdió sus bienes, cómo perdió a su familia y cómo fue tocado en su cuerpo con una enfermedad. Este Elifaz quería decir a Job por qué estaba enfrentando tantos problemas. Él quería acusar a Job de impiedad, porque no podía encontrar ningún pecado. Entonces inventó pecado serio para tratar de que Job se diera cuenta, hermanos, de que todo su dolor era un resultado de su pecado. Y él lo acusó, hermanos, y cito Job 22:9: has enviado a las viudas vacías
Quiero que vayamos por un momento ahí, hermanos, a Job rápidamente. Dice Job 22:9, dice: a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti, te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Dice el 12: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Míralo encumbrados de las estrellas, cuán elevadas están. Sí, hermanos, lo quería acusar por esta razón. Él estaba tratando de pensar acerca de lo peor que un hombre podía hacer, que lo calificara como para estar bajo el juicio de Dios. Eso se veía como un pecado severo cuando un hombre no proveía lo que una viuda necesitaba. Hermanos, no debemos hacernos indiferentes a las necesidades de las viudas. No debemos abusar de ellas. Debemos ser fieles, entender el corazón de Dios y mostrárselo a las mujeres en necesidad. Ahora, hermanos, vamos a ver dónde estamos situados. Vamos a ver nuestro contexto. ¿Qué nos dice la primera carta a Timoteo? En su capítulo 1, hermanos, ustedes recordarán que Pablo le recuerda a Timoteo la razón por la cual había sido dejado allí en la ciudad de Éfeso, para ministrar allí, que corrigiese las falsas doctrinas, esas falsas verdades supuestamente que estos falsos maestros estaban enseñando. Para el capítulo 2, Pablo trata la forma en que los hombres y mujeres deben comportarse, o cuál es su lugar en el ministerio, en la iglesia, en el culto de adoración. Para el capítulo 3, vemos las regulaciones tocante a la elección de ancianos y diáconos. Y hemos tenido estudios. Apenas ordenaron a nuestro pastor, ¿quién? El pastor Samuel. Vean, hermanos, cómo esta carta nos vislumbra estos requisitos que debe tener un pastor. Y cómo entonces Timoteo tenía que tratar con estos pastores para que cumplieran estos parámetros bíblicos. En el capítulo 4, Pablo habla a Timoteo y a los pastores de Éfeso cómo debían comportarse para frenar el avance de la apostasía dentro de la iglesia y así ser considerados buenos ministros de Jesucristo. Y todos estos, hermanos, tratados eran cuestiones generales con respecto a la obra del ministerio. Y para el capítulo 5, lo que nos ocupa, hermanos, el apóstol se va de lo general a lo específico, a lo particular. Aquí Pablo nos dice cómo debe ser el trato que debe tener Timoteo con los pastores de Éfeso. Y nos está diciendo hoy también, y le está diciendo a los pastores cómo debe ser el trato que debe tener con los hermanos de la iglesia, los diferentes grupos. Ahora, hermanos, también nos habla en el versículo 1 y 2 de 1 Timoteo 5, cómo debe reprender o confrontar el pecado ante este grupo de personas. Y lo debe hacer con autoridad. Tito era joven y Tito 2:15 nos dice que lo debe hacer con autoridad, con amor, dice hacia los ancianos. ¿Cómo los debe tratar? Como a padres. Hacia los jóvenes, ¿cómo los debe tratar? Como hermanos. Hacia las ancianas, como a madres. Hacia las jovencitas dice que debe ser el trato como hermanas, con toda pureza. Es parte, hermanos, indispensable del ministerio afrontar los pecados para corrección a cada una de estas personas o grupos que hay dentro de la iglesia, y se debe tratar en forma apropiada. Ahora, hermanos, una vez visto dónde estamos situados, vamos a entrar que nos dice la palabra de Dios allá en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 5, versículos 3
al 8. Es lo que nos compete dar la explicación en esta mañana de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, en oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Ahora, hermanos, recuerden que nuestro título es la responsabilidad de la iglesia hacia las viudas, o con las viudas en necesidad. Vamos a ver el primer principio: la iglesia responsable de apoyar o sostener a las viudas. El versículo 3 nos dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Ustedes saben que es una viuda. El tema anterior vimos los requisitos y ministerios de las viudas, y dimos la definición. Una viuda es una mujer que está desprovista, que está desamparada, que está despojada de su marido, y en consecuencia de su sostén económico no tiene medios para sobrevivir. La palabra describe la situación. Es una mujer que ha quedado sola, sea por cualquier motivo, sea porque el marido desertó del matrimonio, o por divorcio, o por encarcelamiento, o por muerte, por lo que fuere. Ahora, hermanos, ¿qué es honrar? Ya entendimos que es una viuda, una mujer desamparada, que no tiene quien le dé la manutención, el apoyo, porque el plan de Dios es que el hombre proveyera para la mujer. Honrar significa entonces apoyar económicamente o materialmente. Esto es mostrarle el respeto y agradecimiento apropiado. Y no solo esto, también es importante proveer acompañamiento. No piensen que con irle a dejar la comida o darle el dinero o depositarle para que ella pueda sustentarse es suficiente. No, tenemos que saberlas escuchar, entender sus necesidades del alma, de su cuerpo, inclusive, hermanos, de su propiedad, como más adelante lo vamos a desarrollar. Tenemos que darles consejos espirituales o consejos de la vida diaria. Es decir, hermanos, si las mujeres mayores deben ser tratadas como madres, como Pablo acaba de aclarar en el versículo 2, y si las madres deben ser honradas, de acuerdo a Éxodo 20:12, o Deuteronomio 5:16, o Efesios 6:2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es un mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se deduce entonces que las viudas desamparadas deben también ser honradas, esto es, tratadas con alta consideración. Y esto implica entonces, mis amados hermanos, que las que están pasando por necesidad deben recibir sostenimiento material. Tenemos que ver por ellas. Ahora, ¿a cuáles viudas? ¿A todas las viudas de México? ¿O a las viudas del Estado de México? ¿O a las viudas de Santa Ana? ¿A cuáles viudas se refiere? Bueno, el texto nos sigue diciendo ahí en el 3, para que no nos perdamos, dice: a las que en verdad lo son. Ya vimos qué es honrar, ya vimos qué es una viuda, ahora vamos a ver a la que en verdad, dice, lo son. Esta expresión, hermanos, con esta expresión, la que en verdad lo es, primero debe cumplir las condiciones para que puedan recibir ayuda de la iglesia. Es decir, aquella que ha quedado sola, como dice el versículo 5, ha quedado sola, espera en Dios, está en súplicas y oraciones noche y día. Esta es una verdadera creyente.
Esta es una mujer cristiana que no tiene medios de sustento, que no se deja llevar por sus deseos, como dice el versículo 11 de este pasaje, ni se entrega a los placeres, como dice el versículo 6 de este mismo pasaje. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de apoyarla en sus necesidades. Esta es la afirmación general, este es el principio general. Ya que realmente están solas, esto significa que han perdido a su marido y no tienen otro medio de apoyo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, tocante a lo práctico, vamos a ver algo práctico, hermanos. Proverbios 3:27 nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, cuando estuviera en tu mano. Tenemos que hacerlo, tenemos que apoyarlas. Efesios 4:28 nos dice que trabajando con nuestras manos podamos compartir con el que padece necesidad. Es un mandato de Dios, entonces, apoyar a estas viudas. El Señor manda que seamos dadivosos y compartidos de lo nuestro. Aún más, Gálatas 6:10, hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe. Es un mandato del Señor. Pero hay ocasiones, hermanos, que darle el dinero a una persona no es sabio, aunque suene que no somos misericordiosos. Debemos tomar en consideración si en verdad esa persona lo necesita, o si se lo damos, aumentamos su irresponsabilidad. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta, y hay mucha gente que está pidiendo ahí en la ayuda pública y están más fuertes que nosotros y más sanos que nosotros. Tenemos que tener cuidado con cómo lo damos, hermana o hermano. Pero quiero decirte que si tú eres codo, no tomes en consideración esto, porque siempre vas a encontrar un pretexto para no ayudar a los demás. No vas a querer ser misericordioso. Hasta aquí, hermanos, el primer punto. Ahora vamos con el segundo punto. La iglesia es responsable de las viudas, del 4 al 8. Dice el versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Aquí, hermanos, vamos a iniciar a estudiar los criterios para evaluar a las viudas. ¿Quién realmente está desamparada y necesita esta ayuda económica que la iglesia puede otorgar? ¿Cómo la iglesia debe tener cuidado con esta administración? ¿De cuánto dinero se está empleando en las actividades que ordena la Biblia? Ese dinero que hoy por hoy se levantaron en las ofrendas, hermanos, se utilizan para la expansión del Evangelio. También se utilizan para los necesitados, para las viudas. Había una lista de viudas que se les proveía económicamente, pero una lista de viudas que trabajaban en el ministerio y quizás tenían las posibilidades. Tenemos que ser muy cuidadosos. Los hermanos que manejan las ofrendas tienen que ser muy cuidadosos con el dinero de Dios. En primer lugar, hermanos, entonces, la responsabilidad pertenece o va dirigida a los familiares inmediatos de las viudas. ¿Sí, mis hermanos? ¿Y estos quiénes son? Los hijos y los nietos. Quiero que vean ahí en la palabra de Dios la palabra pero. La palabra pero indica una oposición o nos muestra un contraste con relación de las viudas que en verdad necesitan el apoyo y las que no necesitan apoyo por tener familiares. El texto nos dice que los hijos y nietos deben honrar a su padre y a su madre, es decir, recibir ayuda de ellos, no de la iglesia. Entonces la familia tiene la responsabilidad principal con sus propias viudas. El texto nos sigue diciendo, hermanos, que estos hijos y nietos o estos familiares aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. Aquí el apóstol se dirige a todos nosotros, nos dice: enséñales a los hijos. Y sin duda alguna, hermanos, todos los que estamos hoy aquí somos hijos.
alguna vez tuvieron sus padres, o la mayoría todavía tienen sus padres o hijos. Y Pablo nos dice que la piedad de un creyente se debe de manifestar ante todo en el cuidado de su familia. La palabra piedad, siguiendo el texto, hermanos, que aprendan primero a estos a ser piadosos, significa cumplir con lo debido. Es decir, honra a tu padre y a tu madre. Mostrar respeto o reverencia con nuestra propia familia. Esto es una virtud de una vida consagrada en obediencia a la palabra de Dios. Si tú haces esto, 1 Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ayer en la conferencia, hermanos, el pastor Santiago nos decía que debemos ejercitarnos en la piedad, como dice 1 Timoteo 4:7. El ejercicio es provechoso, pero la piedad, hermanos, tiene promesa en esta vida y en la venidera. Por naturaleza, entonces, los hijos con frecuencia no se sienten inclinados a proveer para sus padres. Hay muchos padres en necesidad, pero hay muchos hijos ingratos. A veces observamos con frecuencia el triste espectáculo de padres y abuelos ya ancianos, porque hay abuelos también jóvenes, ¿verdad? Que son ayudados de la ayuda pública, mientras que los hijos y los nietos emplean su dinero en sus propios fines egoístas. Y saben, hermanos, hay un proverbio holandés que traje de comentarista William Hendrickson, y él decía que es más fácil encontrar a un padre pobre que pueda mantener a 10 hijos, que 10 hijos ricos puedan mantener a un padre pobre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y en esta semana escuchábamos las noticias. Dice mi esposa: voy a poner las noticias. Y escuchaba en las noticias que unos padres ancianos ya no aguantaban a su hijo en casa y que lo habían demandado porque era baquetón, ya tenía 6 meses sin trabajar, solo comiendo hamburguesas y tomando su soda, y saben, hermanos, viendo televisión. Y saben, hermanos, que lo demandaron, y estos ancianos pudieron tener ayuda de su hijo, ganaron la demanda, y este hombre tuvo que salirse. Pero no conforme con salirse, dice que agarró todos sus juguetes de la infancia junto con su ropa y lo echó a su camioneta para llevárselos, y aún todavía muy digno, dice este hombre, que iba a romper toda relación con sus padres. ¿Se imaginan, mis amados hermanos? Eso pasa en la televisión. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo estás honrando a tus padres? Y no solamente eso, hermanos. El domingo pasado estuve platicando con una hermana que ya sabe quién es, y me comentaba la historia de una viejita que a veces los hijos la dejaban toda la semana, no tenía esa necesidad de comer, quizás le dejaban leche, galletas, y ella no tenía el ánimo. Por eso decía que tenemos que verlas en su persona. Hermano, con cuánta ternura te trataron tus padres de pequeño, con cuánto amor te criaron, te amaron, te dieron un techo. ¿Tú cómo les estás pagando? ¿Cómo estás retribuyendo? ¿Cómo estás honrando? Entonces, vemos, hermanos, como hijos y nietos violan la norma de responsabilidad familiar en el plan de Dios. Y esto, hermanos, desde tiempos antiguos se viola el 5.º mandamiento, que dice Éxodo 20:12. Y quiero que vayamos por un momento a Marcos. No me quiero desviar, quiero comentar un término hebraico llamado corbán. Si van a Marcos, en su capítulo 7, versículos del 6 al 13. Respondiendo él les dijo:
hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No había una verdadera adoración. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Estos hombres invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Estos eran los escribas. En el versículo 10 es puntual. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Estaba bajo pena de muerte, hermanos, el maldecir. Pero hoy vemos parricidas, hoy vemos matricidas, hoy vemos hijos respondones, hijos que hermanos, no honran a su padre ni a su madre, y por ende no honran a las viudas. Éxodo 21:17, hermanos, para confirmar esto, dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El 11, hermanos: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. ¿Saben, hermanos, qué es corbán? Ofrenda a Dios. Eso es lo que significa. Es decir, una ofrenda consagrada, dedicada a Dios, sea dinero, propiedad o cualquier cosa, donada al templo para el servicio, haciendo un voto, hermanos, inviolable, ya que tales ofrendas solo podían ser utilizadas para propósitos religiosos. Hermanos, si un hijo declaraba que los recursos necesarios para sostener a sus ancianos padres era corbán, entonces, según la tradición de estos escribas, estaba exento del mandamiento de Dios, de este quinto mandamiento contra él. Estos hermanos, es más, sus padres quedaban legalmente excluidos de cualquier reclamo contra él. Estos escribas enfatizaban que este voto de su hijo era inalterable. Vayan a Números para que vean. Números 31 al 2, hermanos. Números 31 al 2. Nos dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones, utilizaban la palabra autoritativa para protegerse, para evadir responsabilidades financieras. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. También lo vemos en Deuteronomio 23, 21 a 23. En Mateo, hermanos, Mateo 5:33 nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Era inviolable, porque estos malos enseñadores de la ley, los escribas, animaban a estos para que dieran sus bienes y así evadir su responsabilidad. De este modo, hermanos, no le dejaban hacer nada por sus padres. Por lo tanto, con la tradición invalidaban la palabra de Dios. El Señor Jesús condenó el mal uso de estos votos. Esto lo hacían entonces, como ya dije, para escapar de su responsabilidad financiera. Como hijos y nietos debemos honrar a nuestros padres. Debemos esforzarnos por hacer una verdadera retribución, por el cuidado que con tanto amor nos otorgaron. Y vuelve tu mente cuando eras pequeño y fíjate cómo te cuidaron tus padres. Hermanos, que el Señor nos permita hacerlo con alegría, en espíritu de amor, con señal de aprecio por lo que hemos recibido de nuestros padres.
Esto que menciona Pablo es un principio general que está aplicado a una situación particular. Es decir, que cuando Pablo dice que debemos ser piadosos con nuestra propia familia, no se está refiriendo únicamente a nuestro trato con las viudas. Este mensaje no es para las viudas, este mensaje es para la iglesia, es para ti y para mí. Nos está diciendo que la piedad de un hombre y de una mujer se debe manifestar en sus relaciones familiares. En el caso del padre, ellos van a mostrar su piedad criando hijos en el temor del Señor. Y en el caso de los hijos, ellos van a manifestar su piedad siendo obedientes a sus padres y honrándolos en todo momento, sosteniéndolos económicamente cuando estos lleguen a la vejez. Si eres hijo de Dios, practica piedad, como ya vimos allá en 1 Timoteo 4. Practica piedad con tus padres. No seas respondón o áspero cuando te dirijas a ellos, porque a veces, mi papá ya me colmó la paciencia. Otra vez, papá, ya tiraste el agua. O no sé, hermanos, cómo es que seamos con nuestros padres. ¿De qué te sirve saber Biblia? ¿De qué te sirve evangelizar si no tienes consideración por tus padres? Esos padres que te criaron. Hay padres descuidados que no se preocupan en la crianza de sus hijos, que pasan el día entero trabajando, haciendo sus actividades fuera de casa y no saben ni lo que sus hijos están aprendiendo. Es por esto, hermanos, que no podemos aceptar esta supuesta piedad que lleva a muchos a despreocuparse por su familia. El texto, hermanos, nos sigue diciendo, ahí en el 4, regresamos. Pero si la viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. Dice, y a recompensar a sus padres. Esta frase, hermanos, significa literalmente devolverle en grado mínimo lo que sus padres le han dado por toda la vida. El señor MacArthur, el doctor MacArthur, en teología, hermanos, en su comentario, él dice, ellos tienen una deuda con aquellos que los trajeron al mundo, los vistieron. Acuérdate cómo te vistieron de pequeño, cuánta paciencia tuvieron contigo. Ahora que tú tienes que ver por tus padres cómo lo haces. Te alimentaron, ¿cuántas veces se te cayó la comida? ¿Tienes paciencia con tus padres ancianos, que son como niños, que ya no tienen las mismas habilidades de poderlo hacer? Te dieron un hogar, tuviste un techo donde vivir, no estabas en la calle como muchos que viven en la calle. Te sustentaron, te amaron, hermano, con cuánta ternura te amaron. Y nos criaron, ¿no? Muchas veces decimos, hermanos, que empezamos a valorar a nuestros padres hasta que tenemos hijos. Y más cuando sufren una enfermedad. Y hermanos, a mí se me viene a la memoria cuando una de mis hijas, o por lo regular los tres se me enfermaron, cómo tenía que estar al pendiente de ellos, cómo tenía que estar dándole el medicamento o llevándolo a hacer sus necesidades. Y se me viene a la memoria, hermanos, la cantidad de veces que nuestra madre estuvo con nosotros, sentada ahí junto a la cama para cuidarnos.
Y yo recuerdo, hermanos, que me enfermé porque se me cerró la garganta. No sé si ha sido aquí, ¿no? No sé, pero yo recuerdo que se me cerró la garganta y me tuvieron que llevar al médico de urgencia. Y antes no me hicieron algo aquí que se llama traqueotomía, sino que solamente me dieron incisiones. Y hermanos, pero mi madre ahí sentada cuidándome. Y seguramente pasó igual con ustedes. Y a veces no somos agradecidos, hermanos, cuando somos jóvenes o cuando somos niños, porque nos han cuidado toda una vida. Creo que me paré todo. No, pero es la toallita que está. También, hermanos, hay muchas veces que juzgamos a nuestros padres. Los juzgamos, hermanos, porque decimos en nuestro corazón que no hicieron un buen trabajo. A veces les decimos que no cumplieron con nuestras expectativas. Y somos tan ingratos que si no puedes, pues ¿para qué me trajiste al mundo? Así de bárbaros somos, ¿no? Es tu obligación. Tú me trajiste, yo no te dije. Y saben, hermanos, no juzguen a sus padres. Es injusto. Esos padres suyos merecen todo su respeto, todo su honor, toda su honra, porque ellos te dieron la vida y te levantaron para ser lo que hoy tú eres. Quizás ellos antes no eran conversos, eran inconversos, pero hicieron su mejor esfuerzo. Pero por la gracia de Dios hoy tú eres creyente. Muchas gracias. Tú eres creyente. Debemos estar muy agradecidos con nuestros padres, hermanos. Por esto debes recompensar a tus padres con un cuidado tierno, con un cuidado amoroso, diligente, que nos manda el Señor en su hermosa palabra, de verdad. Y vemos el ejemplo de José, ¿verdad? Cómo fue José un ejemplo de un hombre que honró a sus padres en obediencia. Allá en Génesis 45:3 él preguntó: ¿vive aún mi padre? Él no preguntó: oye, ¿cómo está el ganado? ¿Cómo está Canaán por allá? No, preguntó cómo estaba mi padre. Su prioridad era su padre. Dice: vengan, vayan. Cuando se declaró a sus hermanos, vayan, díganle a mi padre, tráiganlo aquí, porque faltan 5 años de hambre, lo voy a sustentar, y no solamente a ellos, con todos los que vienen. Les daré de lo mejor aquí en Egipto. Se esforzaba por honrar a sus padres. El texto, hermanos, en el 4, no quiero ya tardarme mucho, el texto sigue diciendo, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Para concluir este versículo, hermanos, esto es un asunto de prioridad para cada hijo de Dios. El principio es que debes sostener entonces a tus padres. William Barclay describe una sección muy interesante sobre esta perspectiva histórica. Y hermanos, 3 hombres filósofos, que no los estudié estos hombres, pero que sé que son filósofos, dicen lo siguiente. Un hombre llamado Filo. Esto lo extraje, hermanos, del comentario del doctor MacArthur. Filo dice, escribiendo del mandamiento de honrar a los padres, dice: cuando las viejas cigüeñas ya no pueden volar, se quedan en los nidos y sus hijos las alimentan. Ellos van con interminables esfuerzos para proveer la comida de ellas por su devoción a sus madres. Para Filo, hermanos, era evidente que hasta la creación animal reconocía su obligación con los padres ya envejecidos. Y dice este hombre: y cuanto más deben hacerlo así los hombres, cuanto más lo debe hacer el creyente, porque tienes
el modelo, porque tienes la palabra de verdad, porque tienes el Espíritu Santo que te impulsa. Aristóteles decía, dice un hombre debe primero morir él de hambre antes de ver a su padre morir de hambre. Y Platón, esto me llamó mucho la atención, hermanos, en las leyes tiene la misma convicción de la deuda que se debe a los padres. Dice, luego viene el honor, el mantenimiento económico a los padres, a quienes, como debe ser, tenemos que pagar la primera y más grande y antigua de las deudas, considerando, hermanos, que todo lo que un hombre tiene pertenece a quienes le dieron la vida y que debe hacer todo lo que pueda para servirle, en primer lugar, en su propiedad. ¿Y cuántas veces vemos casas destruidas de nuestros padres ancianos, que por su vejez o su enfermedad ya no pueden hacer nada? Entramos a las casas sucias. Y yo me pregunto, ¿tu casa estaba sucia cuando te estabas sustentando, tú no podías hacer nada y eras pequeño y te trataban con amor y ternura? Tienes que ver por su propiedad. Y quizás el césped, que cuando caminas ya ni te ves. Tenemos, hermanos, que ver por su propiedad. En segundo lugar, dice, es en su persona. ¿Cómo está el cuidado de tu anciano padre? ¿Lo rasuras? Pero ¿qué tal de chiquito? Ven, hijo, mira, te enseño cómo debes hacerlo. ¿Ves por ellos? En tercer, y no solamente eso, hermanos, a las niñas cómo las peinaban. Ahora, ¿tienes paciencia para ir y hacer a tu padre? En tercer lugar, en su alma, tienes que satisfacer sus necesidades espirituales, dar consejos, pagando, dice, la deuda que se le debe por un cuidado y afán que te obsequiaron en los remotos tiempos de su infancia, y ahora Él es capaz de pagarles cuando ellos son viejos y en el extremo de su necesidad. Hermano, es bueno y agradable delante de Dios que sus hijos recompensen a sus padres. De esta manera, hermanos, es malo y desagradable delante de Dios que después que los padres lleguen a la vejez, los hagas sentir que son una carga. No te olvides de esto, joven. No te olvides de esto, hijo, ni nieto. También algún día serás viejo y Dios se encargará que te paguen con la misma moneda. Qué terrible, hermanos. Hay una historia. Había una pareja feliz con un hijo. Y dice, hermanos, que este hombre enviudó. Y este hijo creció bebé. Se casó. Decía, qué bonita familia. Hasta esos momentos. Pero ¿saben qué, hermanos? La esposa le dijo, mira, yo no quiero a este hombre aquí. Por favor, sácalo de aquí. No lo quiero. Llévatelo. El hijo no lo quiso. Pero tanto fue su insistencia de esta mujer, no lo quiero aquí, llévatelo. El hombre tomó una determinación de llevarlo a un asilo. Y le dijo, padre, ven, quiero hablar contigo. Mira, yo tengo problemas en mi matrimonio. ¿Sabes qué? Mira, te voy a llevar a un asilo. Vas a estar mejor. ¿Y saben qué, hermanos? Que cuando este hombre escuchó esto, peleó con su hijo y dijo, yo no voy a ir. Entonces, este hijo tomó la determinación y lo sacó a rastras, y como pudo el hombre se agarraba por todas partes, y no me voy, hermanos. Por la fuerza del anciano no pudo, lo llevó a rastras. Ya no pudo sostenerse más. ¿Y saben qué? Que dice que hasta llegar afuera de la casa, hasta cierto lugar, había un árbol, y que dijo, yo de aquí no me muevo. ¿Pero por qué, padre, vas a salir? Te dije que de aquí no me muevo, porque yo hice lo mismo con mi padre, y hasta aquí mi padre llegó y no. Yo no me muevo. Lo que tú hagas, eso que no vas a hacer. El Señor se va a encargar de ti. No te digo que te va a pasar. Procuremos, hermanos, ser agradables a Dios honrando a nuestros padres. Entonces la responsabilidad comienza con la familia. Así es como usted devuelve su deuda de amor. Así es como usted demuestra su gratitud
Así es como usted muestra su piedad en el hogar. Así es como usted obedece la palabra de Dios y así es como usted hace lo que es agradable a Dios. Ahora, hermanos, para el versículo 5 nos dice la palabra de Dios: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En este versículo vemos el segundo criterio, que es: la viuda debe ser creyente. La viuda debe ser creyente o cristiana. Recuerda, el versículo 3 solo nos demanda apoyar a las viudas verdaderas, la que realmente lo es. El versículo 4, la que tiene hijos y nietos apoyándola. Aquí es entonces donde comienza el apoyo. Ahora, hermanos, él va a definir en este versículo lo que es una verdadera viuda, la que en verdad lo es. La del versículo 4 realmente no es una viuda verdadera. Ella tiene apoyo de sus hijos y nietos, es decir, tiene familia. Este es el primer criterio para determinar o evaluar a la verdadera viuda. Entonces, vamos con el segundo. Dice la palabra de Dios, el 5, versículo 5, más la que en verdad es viuda. Esta es la que no tiene hijos, no tiene nietos, que puedan sostenerla, que estén dispuestos a cuidar de ella. Esta viuda es una mujer desamparada. Y dice el texto, sigue diciendo, y ha quedado sola. Esta mujer no tiene una estructura familiar, no tiene posibilidades económicas, no tiene a quién acudir, no depende de nadie. Fue dejada completamente sola y permanece en esta condición. Su único refugio es el Dios viviente, el Dios verdadero. La iglesia tiene la responsabilidad para con ella. Ahora, hermanos, el texto nos sigue diciendo: espera en Dios. Y aquí, hermanos, es donde entra entonces este segundo criterio, ¿no?, de evaluar. Espera en Dios, que sea una verdadera creyente. Como dice el texto, ella ha fijado permanentemente su esperanza en Dios. Esto muestra su fe auténtica. Ella confía en sus promesas, que proveerá para sus necesidades. El Salmo 123, versículos 1 y 2 nos dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de la señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, este es un salmo de petición, es un salmo de misericordia de Dios. Después de un tiempo largo de dificultades, es una declaración de confianza. Y el tema expresa, hermanos, la dependencia de Dios. Esta viuda dependía solamente de Dios. Jeremías 49:11 nos dice: en mí confían tus viudas. Aquí entonces, hermanos, encontramos el tercer criterio a evaluar: que sea piadosa, ya que el texto nos sigue diciendo: y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. El texto original nos dice que es diligente en sus súplicas, en sus oraciones, noche y día delante del trono de Dios. La característica entonces de un cristiano comprometido es la comunión con su Señor. Es una persona piadosa. La palabra súplicas, ahí en el texto, hermanos, al final, en la segunda parte, se refiere a cualquier manera o tipo de solicitud que puede incluir las peticiones por necesidades personales. Esto muestra su total dependencia de Dios. Y las oraciones, ¿a qué se refieren las oraciones? Hoy en la mañana vimos acerca de la oración, y cuando menos vimos dos requisitos: alabar a Dios, darle la reverencia y ser agradecidos con el Señor. Cuando menos una oración debe tener cuatro elementos: adoración, agradecimiento, confesión, y no recuerdo la otra.
pero ahorita se las digo. Es un término más general, hermanos, las oraciones. Se refiere a la comunión con Dios. Es toda forma de discurso reverente que incluye confesión, intercesión. Es confesión, hermanos. Súplica, acción de gracias, adoración y alabanza. Ahí están, hermanos. Confesión, acción de gracias, adoración o alabanza, ¿no? Súplica, hermanos. No estar en súplica nuestro Dios. Aquí el sentido entonces específico, como son sus necesidades, hermanos. Ella está pidiendo porque suplan sus necesidades, la cual necesita ser suplida. Esto lo hace noche y día. Esta es una expresión, hermanos, noche y día, dice, es una expresión judaica que significa constantemente o todo el tiempo. No es que lo está haciendo toda la noche o todo el día. Debe ser constante en la oración. Primera Tesalonicenses 3:10 nos dice, con gran insistencia. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Efesios 6:18, orando de todo tiempo. Aquí, hermanos, entonces, viene el ejemplo de la viuda Ana. Y ustedes saben esta historia de esta viuda. Ana estaba dedicada al servicio al Señor. Se le dio el privilegio de ver al Mesías. Ella es un modelo de viuda piadosa que recibe atención de la iglesia. Esta es una descripción verdaderamente hermosa, hermanos, de la viuda que lo es realmente, como dice el versículo 3 y versículo 5 que estamos terminando por analizar. La iglesia no debe defraudar la esperanza de una viuda así. Es una mujer que está atenta a la mano generosa de Dios, porque es su única fuente y provisión. Es su única fuente, hermanos. Ustedes saben que Dios provee solamente a través del pueblo, que es que su iglesia. Como iglesia debemos ocuparnos con diligencia y ternura en cuidar a estas viudas, porque somos una familia en Cristo, hermanos. Pero hay viudas que no tienen hijos o nietos naturales, pero la familia en la fe, la familia espiritual, ellas tienen decenas, porque creo que no excedemos de eso, pero aquí por lo menos tienen decenas de hijos, de nietos espirituales que pueden ver por ellas, pueden velar por ellas. Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Muchas veces decimos, hermanos, y nos las damos de muy creyentes, de muy cristianos, nos las damos de muy piadosos, pero a la hora de la necesidad, hermanos, es más fácil que vayamos a un evento, a un cumpleaños, que ir al lecho del enfermo. Todo esto muestra entonces que ella es una mujer cristiana, es una mujer piadosa, que honra y depende de Dios y vive en relación íntima con Dios. Hermanos, este es el tipo de mujer que la iglesia quiere apoyar. Ahora, para el versículo 6 nos dice, hermanos, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Vamos a ver el contraste. Ya vimos las que son verdaderamente viudas, ahora vamos a ver las que no lo son. Aquí entonces vemos, hermanos, este contraste de esta viuda. La palabra pero significa por otro lado. La palabra dice pero la que significa mujer sola. Si lo juntamos y lo leemos, diría, por otro lado, la mujer sola o la mujer soltera que ha perdido a su marido se entrega a los placeres, viviendo está muerta. En el griego dice viviendo por los placeres una que está muerta. En otras palabras, la que sale y vive para su propia comodidad y lo único que quiere es satisfacer sus propios deseos egoístas. Ella puede estar viviendo físicamente, pero ella está muerta espiritualmente. Efesios 2:1 dice que está muerta en delitos y pecados. El Señor no la ha vivificado. El apóstol Pablo reconoce entonces, hermanos, que no todas las viudas de la iglesia, su esperanza no está en Dios.
no confía, no depende de Dios, no todas se entregan al servicio piadoso, no tienen deseo alguno de obedecerlo, sino que se entregan a la pereza y a la vida de placer sexual o sensual. Esta mujer o viuda es inconversa. Esta viuda está viviendo en los placeres disolutos, abiertos, sin considerar lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien o lo que está mal. Santiago 5:5, de acuerdo a la Biblia de las Américas, nos dice: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Esto significa que está viviendo sensualidad sin freno, y esto describe a la mujer soltera. Esta viuda nunca fue una verdadera cristiana. Ella manifestó su impiedad cuando su esposo murió. Es decir, ella estaba sentada como hoy están ustedes. ¿Y saben qué, hermano? Participaba de las cosas espirituales. Tomaba Santa Cena, cantaba, oraba, hacía todas las veces que hace un cristiano, mientras su marido estaba vivo con ella. Pero tan pronto quedó sola, manifestó la terrible realidad de su alma. Esta situación es una advertencia para todos los esposos porque nosotros, hermanos, somos la cabeza espiritual de nuestras esposas. Efesios 5, 26, 27 dice que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia, para presentarla sin mancha, limpia, hermanos. Con este mismo amor debemos amar a nuestras esposas, debemos ayudarlas en su fortalecimiento espiritual, debemos pastorearlas con ternura, con amor, con sabiduría, con paciencia, de modo que el día de mañana que queden solas puedan continuar creciendo en la gracia. Hermanos, ustedes, más bien mis amadas hermanas, ustedes son responsables ante Dios de sus propias vidas. La salvación es personal. Debes preguntarte si los frutos de una verdadera conversión se manifiestan en ti. Ocúpate en tu vida de piedad, aceptando la voluntad de Dios, porque si el día de mañana te quedas sola al morir tu esposo, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a ser como la viuda del versículo 5, que es una verdadera viuda, o la viuda del versículo 6, que es una impía? Entonces, para esta mujer del versículo 6, la iglesia no necesita proveer nada a esta viuda, es inconversa. Para el versículo 7, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos sigue diciendo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿A qué se refieren estas cosas? Es todo lo que se ha dicho desde el versículo 3 hasta el versículo 8 que vamos a ver. Manda, ordena esto a tu congregación, Timoteo, ordena esto a la congregación de Sola Gracia, para que sean irreprensibles. Exige obediencia, sean las familias, sean los hijos o los nietos que deben apoyar a sus viudas, o sean las viudas que deben vivir vidas piadosas. Esto incluye a todos. La iglesia debe ser un modelo de virtud en esta área, sin dar lugar a la acusación. Hermanos, estas instrucciones entregadas hoy es para la preservación de la santidad en la iglesia, así como para glorificar el nombre de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Deleítate en su palabra, sé piadoso, obedece su palabra, acepta la verdad de Dios del Evangelio. Si la iglesia entonces va a ser irreprensible, entonces tú como iglesia debes cuidar de las viudas que en verdad lo son. Esto es, que están sin apoyo, que son piadosas, que caminan con el Señor y que han manifestado su dependencia y esperanza en Él mediante una vida de oración.
Si la iglesia es cuidadosa y hace estas cosas, entonces estará por encima de la crítica y ganará una reputación honorable. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y el versículo 8, para concluir, hermanos: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo retoma el tema del apoyo que la familia debe a sus parientes, como dice el versículo 4, y señala a los que descuidan este deber fundamental. Es decir, en el versículo 4, hermanos, él dijo: los hijos cuiden a sus padres, y en el versículo 8 dice que si no lo hacen son peores que un incrédulo. Es una afirmación muy fuerte que encontramos en la Biblia. Si usted dice que no cree que un cristiano pueda ser peor que un incrédulo, pues sí puede ser. En términos de esta expresión, usted es peor que un incrédulo si usted no cuida de los suyos. La palabra de Dios nos sigue diciendo: porque si alguno no provee para los suyos, es decir, la palabra provee significa planear antes o pensar por adelantado. Describe entonces la previsión necesaria para proveer cuidado para las viudas de la familia de uno. La expresión para los suyos se refiere a cualquiera dentro del círculo de la familia. Pueden ser amigos, parientes lejanos, es algo ambiguo, hermanos. Pero la idea es que un creyente tome la responsabilidad de proveer. Cuando dice esta expresión para los de su casa, ahí siguiendo el texto, hermanos, esto es la familia inmediata. Entonces, si usted no ayuda a los que conoce, especialmente a los de su propia familia, sean sus padres, sean sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, y si no ayuda a sus amigos y conocidos, usted es culpable de dos cosas. En primer lugar, ha negado la fe, esa fe cristiana, es decir, el principio de amor compasivo que está en el corazón de la fe cristiana. Romanos 5:5 nos dice: el amor de Cristo ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Juan 5:35 nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os dice tenéis amor los unos con los otros o a los otros. Entonces, hermanos, si tenemos viudas o mujeres solas que estén sin recursos, y particularmente, hermanos, en su propia casa, en su propia familia, y usted no las apoya, usted ha negado el principio de amor, usted ha negado su fe. Tito 1:16 nos dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En segundo lugar, es peor que un incrédulo. En la práctica usted ha negado la fe. En la práctica usted se ve peor que un incrédulo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los incrédulos no conocen este mandamiento. Y si ellos son desleales con sus padres, bueno, son incrédulos. Y ellos no tienen el Espíritu Santo como tú lo tienes, si has sido regenerado. Ellos no saben del poder capacitador del Espíritu de Dios que lleva a un creyente a amar como Cristo ama. Por otro lado, hermanos, los incrédulos valoran el ocuparse de sus padres en la vejez. Y yo, hermanos, conozco a muchos de ellos. Hacen un verdadero sacrificio por ellos, por sus padres. Cuanto más, hermanos, debe de verse en el pueblo de Dios este fruto, porque tenemos el mandato, tenemos el modelo, tenemos el poder. Y el cristiano que cae por debajo de este estándar básico, hermanos, de provisión amorosa, tiene que ser culpado. Hasta aquí, hermanos,
la palabra de nuestro Dios. Quiero concluir con esto. Hermanos, el deber de los hijos es cuidar de sus padres. Escuchen hijos, es deber nuestro cuidar de nuestros padres cuando necesitan nuestra ayuda. Esto es el primer ejercicio de piedad y es un acto de recompensa hacia sus padres. Es una acción agradable a Dios. No cuidar de nuestros padres es pecado y ha negado la fe, ya que solo eres teórico y no práctico. Solo has escuchado el Evangelio, pero no lo practicas. Eres tan solamente oidor y no hacedor, y actúa peor que un incrédulo, hermanos. Pero si tú como hijo cuidas de tus padres, es de buen testimonio a favor de esta iglesia local. Los hijos estamos llamados a cuidar a nuestros padres. Hagamos esto con amor, con ternura, con paciencia, pues es bueno y agradable delante de Dios. Y honremos nuestra fe en Él. La responsabilidad es nuestra, hermanos. No la podemos evadir, no la podemos evitar. El mandato es claro. Hermanos, sigamos el ejemplo del Señor Jesús, que cuando estaba en la cruz se preocupó por 2 personas. Y aquel que estaba ahí siendo crucificado con él, ese hombre ladrón, le dijo: Padre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y no solo de él, también ahí en Juan 19, 26 y 27 dice que se preocupó por su madre. Madre, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan: Hijo, he ahí tu madre. Y en ese momento dice: la recibió. ¿Sí? La recibió. Recuerden que sus hermanos aún no habían creído. Tenía 2 hermanos, eran incrédulos. El Señor Jesús la dejó con Juan. Sin duda alguna era su pariente. ¿Saben, hermanos? Estas 2 cosas le preocupaban al Señor cuando Él estaba haciendo esta obra hermosa de redención en la cruz, llevando tus pecados y mis pecados. Él tuvo el cuidado de un pecador y Él tenía el cuidado de una viuda. Esto es muy importante. Aquí está el corazón de Dios, un corazón compasivo por los pecadores y aquellas mujeres en necesidad. Por todo esto, la iglesia debe estar involucrada no solo en redimir, en ver la redención de pecadores, sino en ver el apoyo de las viudas que están solas. Inclinen sus rostros, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno y Señor nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido estos 2 principios, el de cómo apoyarlas y cómo sostenerlas, Señor, y cómo evaluarlas a través de estos 3 criterios. Muchas gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Permite, Padre, que hoy que hemos escuchado tu voz podamos ahora ser piadosos, ser obedientes, hacer lo que nos corresponde primero, Señor, con esa prontitud. Gracias, Padre, por las viudas que nos has dado en este lugar. Bendice la vida de tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, que seamos irreprensibles al mundo, podamos hacer lo debido, Señor. Sí, que nos permita seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este hermoso servicio que nos permitiste tributarte, Señor, solo para adorarte, para enaltecerte, Señor, para glorificar tu santo nombre. Despídenos, Señor, en tu gracia y en tu amor. Bendícenos, Señor, en el transcurso de esta semana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.